¿A alguien aquí le gusta la gaseosa? ¿Puedes levantar tu mano si te gusta la gaseosa? ¿Puedes levantar tu mano si no te gusta la gaseosa? Ok, hay algunos también. Muy bien, muy bien, muy bien. A mí me gusta también la gaseosa, pero sé algo acerca de la gaseosa. Es que no es buena, ¿no? No es buena para la salud. Y de repente algunos de ustedes están sorprendidos de escuchar esto. ¿Qué? ¿La gaseosa es dañina? Tengo tomando 5 litros cada día y no sabía. Pues, ¿por qué es mala? ¿Por qué es dañina? Pues entre otras cosas, la gaseosa tiene una inmensa cantidad de azúcar. Y un azúcar que no es natural necesariamente, ¿no? Y entonces es algo con un contenido de azúcar muy, muy grande. Un vaso de gaseosa es como tomar un vaso de alguna bebida con el equivalente a 5 cucharadas o más de azúcar. No cucharaditas, cucharadas, ¿no? Entonces, la próxima vez que pienses en tomar una gaseosa, pon un vaso con agua y échale 5 o 6 cucharadas de azúcar, muévelo, pruébalo y eso es lo que estás tomando con una gaseosa. No tengo nada en contra de las gaseosas, me gustan, pero sin embargo necesitamos saber que su consumo no es muy bueno para nuestra salud, ¿no? Ahora, sabiendo que hay personas que son muy cuidadosas de su alimentación, las compañías de bebidas gaseosas sacaron una línea de bebidas llamada la línea cero. Y la premisa básicamente es esta. ¿Quieres cuidar tu cuerpo, pero no quieres dejar la gaseosa? Ahora puedes. No tienes que ser radical y dejarlo todo. Puedes seguir disfrutando de lo que más te gusta sin el villano de los documentales, el azúcar. Ahora, al producto lo llaman cero por una razón. Y no es que no solamente no tiene azúcares, sino que en realidad no tiene nada nutritivo. Cero, literalmente. Cuando llevamos esta analogía y la aplicamos a la iglesia, encontramos una realidad sobria. Encontramos una triste realidad. Ahora, yo creo que ser cristiano es algo hermoso. ¿Alguien dice amén? Yo creo que ser cristiano no solamente es hermoso, es maravilloso, es genial, es bacán, es chévere. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida, estudiar la palabra de Dios, adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Hacer estas cosas debería ser relevante para nosotros. Debería ser relevante, deberíamos poder tener un sentido genuino acerca de nuestro cristianismo, algo real en nuestra vida. Si tu vida con Cristo, sin embargo, no transpira hacia tu vida diaria, hacia los mensajes de texto que envías, hacia tu perfil de Facebook, hacia las cosas que haces conversando con tus vecinas y tus vecinos, hasta la manera en cómo te comportas cuando no estás en la iglesia. Si tu caminar con Jesús no transpira tu vida diaria, algo está mal contigo. A mí me apasiona mostrarle a la gente lo chévere, lo genial que es ser cristiano. Dios es relevante. Ser cristiano debe ser relevante. Por contrario de la creencia popular de que eso es para anticuados, para aburridos, y la iglesia, que es este lugar. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que ser cristiano es lo mejor que uno puede hacer con su vida. Porque Dios es relevante para cada área de nuestra vida. Pero es posible, sin embargo, que una iglesia llegue a ser demasiado chévere ante los ojos del mundo. Y es cuando se trata de ser normales. Es cuando una iglesia trata arduamente de parecer normal ante los ojos del mundo, que en el proceso olvida lo que les hace diferentes.
Y sucede en realidad de una manera sutil al inicio. Un compromiso aquí, un compromiso allá, esto así, esto así, esta persona está haciendo esto, entonces yo también. Comienza de una manera sutil, pero ¿sabes qué? Luego esto crece y se sale de control. Es como un descarrilamiento del tren. Y quiero hablarte por un momento de un movimiento actual de la iglesia, de un movimiento que se llama el movimiento emergente. ¿No? En la actualidad, en algunas partes del mundo, y me imagino que en algunos lugares en nuestra ciudad, hay iglesias que están haciendo justamente eso. Y la premisa es, bueno, es que estamos tratando de alcanzar a aquellos que están desilusionados con la iglesia tradicional. Aquellos que piensan que la iglesia es monce, es aburrida, es formal. Y no hay nada malo con eso, pero sin embargo estas iglesias, vas a ver que cuando entras en ese tipo de iglesias, hay un fuerte énfasis en el arte, en la música, en la expresión, en los sentimientos. Y es entonces que si vas a sus servicios, entrando a la iglesia, vas a encontrar que la gente de repente no se sienta en sillas, se sienta en sillones alrededor de una mesa. O en uno de los lugares en su auditorio o en el lugar donde se reúnen tienen una estación para los pintores, y una estación para los fotógrafos, y una estación para los tablistas, y una estación para todos, para los bailarines, y en medio de su alabanza, unos están pintando, unos están haciendo esto, otros están haciendo yoga, otros están bailando, y en medio de su adoración están haciendo todo esto. Ahora, esto no es necesariamente lo malo, porque no hay nada en sí malo en el arte. Pero sin embargo, cuando llega el momento de la enseñanza, no hay enseñanza. Es más una conversación. En lo que yo te digo, lo que yo creo, y tú me dices lo que tú crees, y está bien, nos respetamos a todos. En realidad no tenemos que ser radicales por nada. Tenemos que amar a Jesús y cantar Kumbaya juntos y se acabó. Pero este movimiento está actualmente tratando de redefinir la experiencia de lo que es iglesia para transformarla y hacerla inofensiva ante los ojos de los que visitan, de los visitantes. Ahora, quiero que pienses conmigo en algo. Cuando la iglesia trata de ser como el mundo, para alcanzar al mundo, ya no tiene nada que ofrecerle al mundo. No sé si me sigues. Jesús lo explicó de esta manera. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada y es echada afuera, pisada por los hombres. Es más o menos lo que dijo. Ahora, este es el movimiento emergente y del cual quiero advertirte. Quiero advertirte porque es algo que está llegando a nuestro país. Es una mentalidad que estamos adquiriendo con la cambiante cultura, con los tiempos modernos y con este énfasis desmedido en alcanzar a una persona que está desilusionada de la iglesia tradicional. Pero quiero decirte, sin embargo, que una iglesia viva, una iglesia salada en ese sentido de la palabra, es una iglesia en movimiento. Es una iglesia que tiene que caminar constantemente sobre una delgada línea entre la transigencia o el compromiso y la relevancia. La transigencia o el compromiso y la relevancia. Y estos son dos espectros, dos extremos que muchas veces están apartados. Y hay una ligera línea ahí en el medio. Y la manera en cómo lo hacemos, cómo caminamos en el medio es, iglesia, necesitamos entender la diferencia que existe entre lo esencial y lo no esencial. Necesitamos entender la diferencia entre lo incambiable y entre aquello que cambia y debe cambiar. ¿De qué estás hablando? El estilo puede cambiar. ¿Cómo así? Pues la tecnología va cambiando y la manera en cómo es aplicada la tecnología va cambiando también.
Hace algunos años, pues, ¿quién iba a pensar que ibas a poder agarrar tu teléfono y pagar tus cuentas desde tu teléfono celular? ¿Qué puedes hacer eso? No sé si en todos los casos, pero sí, es algo que está sucediendo, puedes hacerlo. Entonces la tecnología y la manera en cómo la aplicamos puede cambiar. El diseño gráfico, por ejemplo, el diseño gráfico y la manera en cómo es presentado, eso puede cambiar. La expresión musical y cómo es tocada, cómo es experimentada la música, eso puede cambiar. Los métodos de alcance, los métodos de hacer alcance y de alcanzar este mundo y cómo abordamos estos métodos, esto puede cambiar también. ¿Cómo alcanzamos al mundo a nuestro alrededor para Cristo? Estas cosas deberían cambiar y van a cambiar mientras la cultura cambia. Pero hay algo que nunca cambia y esto es nuestra doctrina. Nuestra doctrina está anclada, está enraizada y es incambiable. Y si Jesús demora su venida unos 50 años más o unos 70 años más, ¿sabes dónde vamos a estar? Vamos a estar aquí predicando el mismo evangelio. Y si demora otros 2000 años, de repente no vamos a estar aquí, pero predicando el mismo evangelio de Jesucristo, el Jesucristo crucificado, el Jesucristo resucitado, el Jesucristo glorificado. Predicando el mismo evangelio. Eso jamás cambiará. Pero el problema viene cuando un ministerio, o cuando un grupo, o cuando una persona confunde estos asuntos y mezcla estas dos categorías de lo esencial y lo no esencial y comienza a cambiarlo de ida y de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tienes una iglesia que mantiene su estilo, su música, su método, su alcance como aquello que hacían hace 100 años o hace 1000 años y no cambia para nada. O por otro lado, en el otro lado de la moneda, tienes una iglesia que permite a su doctrina cambiar así como sopla el viento. Sopla un viento por aquí, hoy día, ayer creíamos en esto, pero hoy día no lo creemos y mañana quién sabe. Es en este tipo de circunstancia que encontramos a la iglesia en a la iglesia en Pérgamo. La tercera de 7, la primera fue Éfeso, la segunda fue Esmirna, la tercera es Pérgamo. Y he llamado el mensaje que nos trae el Señor esta mañana en su palabra, la iglesia cero. La iglesia cero, porque en su afán por alcanzar y en su afán por tener esta motivación para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, han perdido todo. Y este tipo de iglesia es la que decía, pues no tienes que ser radical. Con tal de que te llames cristiano, puedes vivir como quieras. Con tal de que vengas los domingos a la iglesia, tu vida no tiene que cambiar. Así como, no tienes que ser radical, no tienes que dejar la gaseosa, puedes tener esto todavía. Puedes ser cristiano sin tener que dejar de hacer lo que más te gusta, básicamente. La iglesia cero. Lee conmigo el mensaje de Jesús en Apocalipsis capítulo 2, comenzando en el versículo 12 a la iglesia en Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti, algunas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré
una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la carta a la iglesia en Pérgamo. Y mira cómo se presenta Jesús a esta iglesia. El título de Jesús es aquel que tiene una espada aguda de dos filos. Algo que necesitamos recordar es que a cada iglesia Jesús escoge tomar un aspecto de su naturaleza que vimos en el capítulo 1. ¿Te acuerdas de esta versión detrás del telón de Jesús? ¿No? Vemos esta versión glorificada de Jesús. Jesús toma una de estas características para cada iglesia y escoge cada una de sus características para recordarle a su iglesia en su circunstancia y en su situación específica algo. Ahora Jesús decide hacerle recordar a esta iglesia que Jesús poseía una espada. Y no cualquier espada, una espada temible, una espada aguda, de dos filos, una espada de juicio, de ejecución. No era una espada, no era una daga, no era una chaira, era una espada gigante, una espada grande que cargabas en tu espalda. Jesús escoge recordarle a su iglesia que Él tiene una espada. ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que probablemente por dos motivos. El primero es porque no estaban prestando atención a su palabra. Y porque olvidaban, número dos, lo importante que es su palabra. Y es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice lo siguiente en tu Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y fíjate, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Jesús es como una espada de dos filos. Y Jesús les recuerda a la iglesia en Pérgamo este mismo hecho, esta misma realidad. Ahora Jesús continúa y dice, yo conozco tus obras. Lo mismo que le dice a cada una de las iglesias, porque Jesús está ahí, Jesús ve todo lo que una iglesia hace, pero lo que le dice después es lo que ya me llama la atención. Y dice, y conozco dónde moras. Dependiendo de quién sale esta frase, puede ser esto algo muy bueno o puede ser esto algo muy raro. Si sale de la boca de un asesino y si sale de la boca de un acosador, puede ser algo terrorífico. Yo sé dónde vives. Y yo voy a conseguir una orden de restricción. Voy a pedir garantías por mi vida. Pero saliendo de la boca de Jesús, esto es algo reconfortante. Yo sé dónde vives. Y le dice, ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde vives? Jesús le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Yo sé dónde vives. ¿Y dónde es esto? Pérgamo. Es la ciudad de Pérgamo. Quiero compartirte algunos aspectos de la ciudad de Pérgamo. Ahí está en el mapa. Está a unos 50 kilómetros al norte de la última ciudad que estudiamos. ¿No? Unos 80 kilómetros al norte de Esmirna. No era como las otras dos ciudades que estudiamos, una ciudad costera, no estaba en la costa, estaba como unos 40 kilómetros tierra adentro, ¿no? O mar adentro, tierra adentro. Pérgamo era la capital de la provincia romana conocida con el nombre de Asia Menor. Pérgamo era la capital, así como Lima la capital de Perú. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia Menor. Hoy día esta ciudad todavía permanece, hoy es conocida con el nombre de Bergama en Turquía. ¿No? Esta ciudad fue construida al pie
de las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo. Entonces se encuentra todavía allí en Turquía con el nombre de Bergama, y en esta ciudad, en la antigüedad, una de las cosas por las cuales era conocida Pérgamo es porque había una gran biblioteca. Una biblioteca impresionante porque tenía más de 200,000 volúmenes, 200,000 libros. Y uno dice, ¿qué hay de impresionante de eso? Pues en ese día recuerda que no había imprenta. Cada libro era escrito a mano. Entonces, en ese día tener 200,000 volúmenes de libros es algo completamente impresionante. De hecho, era tan impresionante y tanto era este acto de escritura, de autoría y de copiado de libros, que la ciudad desarrolló un material especial. Creo que lo conoces, el pergamino. Esta ciudad desarrolló este material especial, un poco más duradero, más resistible a la erosión de la tinta, y le llamaron pergamino en honor a esta ciudad, ¿no? Entonces, curioso, de ahí tenemos nuestra palabra pergamino, ¿no? Esta ciudad era más pequeña que las otras dos que hemos estudiado, pero lo que le faltaba en tamaño lo tenía en idolatría. Porque en esta ciudad había un complejo, así como hoy día tenemos los condominios, ¿no? Unos condominios, tú entras y es un lugar donde tienes muchas casas y todo esto. En este lugar, en esta ciudad, tú entrabas y tenías muchos templos de idolatría, muchos templos a dioses paganos. Era un complejo de idolatría allí en un lugar especial de la ciudad. Ahora, habían templos para diversos dioses allí en Pérgamo. Una de ellas era la diosa Atena, por ejemplo, que entre otros nombres se le asignaba el nombre de la diosa del cielo o algo así. Había un templo a Baco también, ¿no? Y recuerdas estudiar acerca de la mitología. Baco era el dios del vino, también conocido como Dionisio, ¿no? Entonces había un templo allí a Baco, que dicho sea de paso, la imagen de Baco fue utilizada para comenzar a dibujar a la presencia o la persona de Satanás. Porque la imagen de Baco, la imagen representativa de Baco, era un hombre, mitad cabra, y tenía cuernos, y muchas veces era pintado con un trinche, ¿no? Entonces se tomó la imagen de Baco y se tomó esto para comenzar a representar a Satanás también, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, no solamente este dios, sino también esta era otra de las ciudades que había erigido un templo para adorar al César, al emperador, que en ese tiempo era César Augusto cuando se comenzó. Esta fue la primera ciudad que tuvo un templo de adoración para un emperador, así como Esmirna tenía una también, ¿no? Entonces, había otro dios, y de este dios quiero contarte. Su nombre es Esculapio, el nombre de este dios. Y este nombre, este dios pagano, era el dios de la sanidad, era el dios de la salud. Su imagen era la imagen de una serpiente, que es utilizada hoy, esta misma imagen, como el símbolo de la medicina moderna. La serpiente que está en medio enroscada en este báculo, ¿no? Esa es la misma imagen de este dios pagano Esculapio. Gracias a este ídolo, la ciudad de Pérgamo era visitada por muchos por sanidad, para buscar sanidad. Se dice que hasta el mismo emperador César Augusto iba a esta ciudad una vez al año. ¿Para qué? Pues se creía que sus aguas, ¿no? Habían aguas aquí, había unos como aguas termales, y creían que sus aguas tenían una cualidad milagrosa que te devolvía la salud. Entonces hasta el mismo emperador visitaba esta ciudad allí. Otros métodos para buscar la sanidad a través de este ídolo era algo que me pone a mí los nervios de punta. Era que traías a la persona enferma y traías al templo de este dios y lo dejabas allí pasar la noche, echado, tendido ahí en el templo. Y mientras pasaba la noche allí durmiendo, ponían estos grandes contenedores con serpientes y ponían ahí las serpientes, y tenías que permitir que las serpientes pasaran y se deslizaran por todo tu cuerpo durante toda la noche, y al día siguiente era como si el Dios mismo a través de la serpiente te hubiera tocado y hubiera devuelto tu salud. ¡Qué relajante!
¿no? Suena como mi próxima cita con mi esposa, ¿no? Al spa de Esculapio, ¿no? No. Ahora, este no era el único, había otro, quizá el más grande de los templos de los ídolos aquí en Pérgamo, era el templo a Zeus, ¿no? El templo a Zeus. Era un templo que tenía 12 metros de alto por un área de 30 metros cuadrados, ¿no? Era un templo que parecía en realidad, asemejaba a un trono. Y esto es, si te gusta tomar nota, probablemente lo que Jesús dice se refiere como el trono de Satanás. En los años 20, en 1920 en adelante, este trono a Zeus, este templo a Zeus, fue descubierto por arqueólogos alemanes y fue llevado piedra por piedra a un museo en Alemania, en el lado oeste de Berlín, en donde se encuentra el día de hoy. Este templo está todavía en este museo que se llama el Museo de Pérgamo, allí en Berlín. Y tengo fotos. Allí está el templo a Zeus. Ahora tú dices, se ve chiquito, ¿no? Pero aquí hay otra foto del mismo templo. Entonces esa es la dimensión de este lugar, ¿no? Si estás por ahí algún día puedes visitar allí, ¿no? Entonces, probablemente este es el lugar donde Jesús dice el trono de Satanás. Ahora, hay algunos que dicen que Jesús en realidad no se está refiriendo a un lugar físico, sino que lo que Jesús está diciendo es, en otras palabras, que están viviendo rodeados de maldad, lo que podría ser también, ¿no? Yo sé que estás viviendo en una ciudad rodeada de maldad, pero lo que Jesús les está diciendo al decir yo sé dónde moras, está diciendo lo siguiente: sé que habitas en medio del mal, pero recuerda quién habita en medio de ti. Jesús está reconociendo lo terrible de su circunstancia, pero le está diciendo yo sé. En otras palabras, acuérdate de quién habita en medio de ti. Hay ciudades, por supuesto, que parecen tener una fuerte opresión satánica. Hay pueblos, hay lugares. Yo me acuerdo haber hecho viajes misioneros a lugares donde habían chamanes y hacían hechicería y utilizaban estas cosas. Pueblos en la selva, por ejemplo, donde tú entras y sientes algo en el ambiente, algo pesado, te da dolor de cabeza y tienes estas cosas. Entonces hay momentos, hay pueblos, hay comunidades en donde tú puedes literalmente sentir una opresión demoníaca, una opresión satánica, ¿no? Hay lugares donde es muy difícil compartir el evangelio, ¿no? Por estas costumbres y este pecado que está enraizado en la cultura de una comunidad, ¿no? Entonces es posible que Jesús esté haciendo mención a algo como esto. Pero sin embargo, sabemos por el libro de Éfeso, la carta de Pablo a los Efesios, que nuestra carne, dice, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo y lo que la Biblia nos enseña es que los demonios están organizados. No pienses que los demonios van y hacen lo que quieren porque son demonios. No, están organizados. Hay principados, hay potestades, hay un orden, hay un régimen satánico. Y lo que sabemos también es que muchas veces demonios son asignados a diferentes comunidades, a diferentes naciones. Eso lo aprendemos en el libro de Daniel, donde está el ángel Miguel y le dice a Daniel, yo quise venir, pero fui evitado por este demonio con el que estaba peleando, el príncipe o el principado de esta otra ciudad. Entonces, conocemos algunas cosas acerca de estas potestades de tinieblas. Ahora, cuando Jesús dice, moras donde está el trono de Satanás, puede que Jesús también esté diciendo literalmente, Pérgamo es la ciudad que Satanás se escogió para poner su morada allí, su trono allí, espiritualmente hablando. Ahora, necesitas conocer que Satanás no es el equivalente malo de Dios.
¿no? Así como dices blanco y negro, alto, flaco, o no sé cuál, alto, chato, Satanás no es el opuesto de Dios. Satanás es una creación y no fue creado como un demonio, fue creado como un ángel, de hecho como un querubín, ¿no? Entonces, como parte de la creación, Lucifer, Satanás, está sujeto a Dios, aunque en rebeldía aparente y obvia en contra de él. Pero Satanás, ya que no es el equivalente malo a Dios, Satanás no tiene las mismas cualidades que Dios. Satanás no es omnisciente. Satanás no lo sabe todo. Satanás no es omnipotente. Hay cosas que él no puede hacer. Satanás no es omnipresente, no está en dos lugares a la vez. Satanás solamente puede estar en un lugar, en un momento del tiempo. Pero Satanás tiene diferentes demonios a su cargo, sus minions, sus minimis, que envía a diferentes lugares para hacer su trabajo sucio, ¿no? Entonces, el trono de Satanás, pues ciertamente puede ser algo literal, puede ser algo espiritual, puede ser algo alegórico, pero puede que todas estas estén en lo correcto también, ¿no? Entonces, el trono de Satanás allí, ¿no? Ahora, Jesús les dice en el versículo 13, también, yo sé que retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Jesús sigue con su modelo de cartas y hace la afirmación antes de la exhortación, ¿no? Jesús está animándoles antes de corregirles, ¿no? Como un buen padre, pues. Jesús hace esto. Entonces, retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y un ejemplo de esto, Jesús dice, es Antipas, mi testigo fiel. Ahora, ¿quién es Antipas? Antipas es una de esas personas de las cuales no sabemos casi nada, lo cual es genial porque me hace pensar en esto, que de repente el mundo no reconoce el testimonio de una persona y puede que a los ojos del mundo pases desapercibido. Pero fíjate, Jesús se acuerda por nombre y sabe exactamente lo que hizo. Puede que tú caminar con el Señor, puede que en tu esfuerzo por servir a Dios, puede que nadie te reconozca en esta tierra. Pero déjame decirte, tu Creador, tu Padre, tu Señor, Dios sabe todo lo que tú has hecho por Él y no va a quedar sin recompensa. Sin embargo, la tradición nos cuenta algo acerca de Antipas. La tradición nos cuenta de que él, es llamado aquí bíblicamente como el testigo fiel. Tradicionalmente es uno de los obispos de Pérgamo durante el primer siglo. Entonces, algunos piensan que Antipas fue uno de los obispos de una de las congregaciones ahí en Pérgamo, ¿no? Ahora, no solamente esto, sino que la tradición nos cuenta también que fue él perseguido y quemado por su fe en Jesús. ¿Cómo fue quemado? La tradición nos cuenta que fue puesto en un altar de bronce que tenía la forma de un toro, que por adentro parecía un calderón. Fue puesto allí y fue prendido fuego por abajo, de tal manera que el bronce se calentó y él se quedó allí quemado hasta la muerte. Entonces sabemos tradicionalmente esto acerca de Antipas. Ahora, dice mi testigo fiel, y la palabra para testigo allí es la palabra que nosotros traducimos hoy como mártir. Testigo, mártir, es lo mismo. Mártir significa testigo. Solo en una connotación moderna nosotros interpretamos que un mártir es la persona que muere por su fe. Pero en ese día un mártir era simplemente una persona que era un testigo de Jesús. Y yo quiero decirte algo, la muerte no hace a un mártir. La muerte solo lo confirma. La muerte no hace a un testigo de Jesús, la muerte solamente confirma que esa persona fue un testigo de Jesús.
Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo acerca de Antipas, y es un testigo fiel que fue muerto entre vosotros. ¿Qué estamos aprendiendo acerca de Pérgamo? Que a pesar de todo lo que sucedía en Pérgamo, los cristianos aquí no temían decir que eran seguidores de Jesús. Ellos también padecían persecución, pero decían, ok, vamos a pasar la persecución y vamos a hacer todo esto. Y Jesús dice, muy bien, pero el versículo 14 dice, pero tengo algunas pocas cosas contra ti. ¿Leíste? El versículo 14 es el griego para "oh". Jesús está diciendo aquí que a pesar de que tienen muchas cosas buenas sucediendo en Pérgamo y en la iglesia, todo lo bueno que tienen no justifica lo malo. ¿Qué? Pero Jesús, ¿no sabes dónde vivimos? ¿No sabes que estamos viviendo delante del trono de Satanás? Jesús dice, exacto, eso es lo que te acabo de decir. Sé dónde vives, pero sin embargo no está justificado. Aún, iglesia, escucha, aún que vivamos en medio del mal y del pecado, nosotros hemos sido llamados a la santidad. Nuestro pecado, tu pecado, no es más correcto solo porque los demás también lo hacen. Jesús está diciendo aquí, yo sé que vives en medio del mal, pero no está justificado. Tengo cosas en contra tuya. ¿Qué cosas? Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Balaam? Esto nos remonta a Números. Y puedes leerlo. No tenemos tiempo para leerlo ahora, pero quiero contarte que Balaam fue el prototipo de un falso maestro. ¿Por qué? Porque fue un profeta en Israel, Balaam, que fue llamado por el rey de Moab, que se llamaba Balac. Balac era el rey de Moab y Balaam era el profeta en Israel. Y fue llamado por este rey para maldecir a Israel. El rey estaba en enemistad contra Israel, los moabitas contra los israelitas, y dice, voy a llamar a uno de sus profetas para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Y voy a darle un gran precio, ¿no? Voy a pagarle, voy a hacerte el profeta más rico de tu tiempo, ¿no? Y la historia involucra a un burro parlanchín. No es Shrek, no es el burro de Shrek, pero si no me crees puedes leerlo por tu cuenta. Entonces Balaam le ofrece una gran suma de dinero, o Balac le ofrece a Balaam una gran suma de dinero, pero cuando él va, por contrario del mandato de Dios, cuando él va, llega allí y se pone sobre el monte y comienza a tratar de maldecir al pueblo, lo único que sale de su boca es bendición, ¿no? Ahora sí van a ver Israel, los voy a maldecir, y comienza, y ustedes son benditos de Jehová. Y entonces el rey de los moabitas dice, ¿qué está pasando? Yo te traje aquí para que los maldigas y los estás bendiciendo. Él dice, pero no puedo evitarlo, lo único que sale de mi boca es alabanza. Es bendición para el pueblo de Israel. De hecho, el Señor me dijo que Él va a bendecir a los que te bendicen y maldecir a los que te maldicen, a su pueblo de Israel. Y entonces todo esto comienza a suceder. Y Balac, el rey, dice, fuera contigo, no quiero saber nada más contigo, vete. Y Balaam comenzó a pensar acerca de su jugoso salario y dijo, pero yo tengo otra idea. Ya que no los puedo maldecir, lo que sí puedo aconsejarte que hagas es que les envíes a tus hijas, las hijas de Moab, para que forniquen, para que pequen y para que se aparten de su Dios hacia la idolatría, y entonces se van a apartar de la bendición de Dios. Y listo, no más Israel. Oh, ok. Y esto es exactamente lo que sucedió, y miles de israelitas murieron en ese tiempo por haberse apartado de en pos del Señor. Los que retienen a la doctrina de Balaam, entonces, son el prototipo de estas personas que, como Balaam, vendieron sus servicios espirituales por dinero. Aquellos que son contratados para enseñar algo incorrecto. ¿Y qué cosa enseñaban? A que el pueblo cometa inmoralidad sexual e idolatría. Eso es lo que estaba sucediendo. Esta es la doctrina de Balaam. Aquellos que venían a la iglesia en Pérgamo, que eran contratados y que recibían grandes sumas de dinero por sus servicios y que comenzaban a enseñar al pueblo a que podían cometer
inmoralidad. Ejemplo de esto, el versículo 15, Jesús continúa diciendo, y también tienen a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas. Ahora ya hemos visto la doctrina de los nicolaitas. Recuerdas que hay dos vertientes, uno son los seguidores de Nicolás, de Hechos 6, ¿no? Nicolás, uno de los diáconos, se alejó y se apartó, dice la tradición, y sino él sus discípulos, porque fueron conocidos sus discípulos como aquellos que enseñaban que podías vivir como te daba la gana de lunes a sábado, pero el domingo podías venir a la iglesia y seguir siendo cristiano. Entonces todo está bien con tu vida, no tienes que cambiar en absoluto con tal de que vengas los domingos a la iglesia. ¿Te suena, familia? La otra vertiente, la otra posibilidad es que era una jerarquía eclesiástica, de la etimología de la palabra nicolaitas, donde dice pues que aquellos que tenían una separación entre los laicos y el clero, ¿no? Una separación que no era buena, una separación que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque esto en última instancia conducía a inmoralidad sexual y gracia barata. ¿Qué cosa es la gracia barata? Pues lo que enseñaban Balaam la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas era básicamente: puedes pecar todo lo que quieras con tal de que planees arrepentirte más tarde. Básicamente. Ahora Dios dice: yo aborrezco esto. Lo cual propone una pregunta. ¿Dios aborrece? ¿Dios odia? ¿Cómo un Dios de amor puede odiar? ¿Puede un Dios de amor odiar? Y yo te digo, por supuesto que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo puede, dirías tú, el amor odiar? ¿No es una contradicción? No, pues déjame explicarte. Tú amas, ¿verdad? Amar es querer, desear y hacer lo mejor para una persona. Activamente. Pero si el objeto de tu amor, la persona que amas, está siendo plagada con algo destructivo para su vida, cuando el objeto de tu amor es plagado por un mal, ya que amas a esa persona, vas a odiar lo que le hace daño. Y lo mismo podemos decir de Dios. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Dios aborrece el pecado. Y de hecho, lo que está diciendo aquí en contexto es que lo que aborrece es esta mala doctrina. El rechazo de esta doctrina de los nicolaitas fue felicitado por Jesús en la iglesia en Éfeso. Jesús le dijo: muy bien, ustedes rechazan a estos que enseñan las doctrinas de los nicolaitas. Muy bien. Aquí en Pérgamo les está diciendo: ustedes lo toleran y yo lo aborrezco. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la doctrina es importante. No dejes que nadie te diga que la doctrina no importa. Porque ¿sabes qué? Lo que tú crees va a impactar cómo tú vives. Lo que tú crees va a impactar cómo tú vives. Los que creían en estas doctrinas, su vida era de acuerdo a sus doctrinas. Ellos vivían una vida inmoral pensando que eran cristianos porque creían que podían pecar y que Dios los perdonaría siempre y cuando se arrepientan después. Su doctrina impactaba su estilo de vida. Y yo me pregunto si tu doctrina, si tu creencia impacta cómo vives. Tú dices: Dios es mi Señor, pero no estás sometido a Él. Entonces yo me pregunto, ¿en verdad es tu Señor? Yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia, no amo a los creyentes, no, esos cristianos. ¿Lo que tú crees impacta tu estilo de vida? Porque si no lo hace, yo quiero animarte a repensar si es que en verdad crees en lo que dices que crees. La doctrina impacta.
Y Jesús dice en el versículo siguiente, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto. Y peleará, Jesús va a pelear con la espada de su boca. ¿Qué significa todo esto? Significa que Jesús está diciendo, hay un mal, hay una plaga, hay un cáncer y es esta doctrina. Y si no la rechazas, si no te arrepientes, si no cambias tu vida, voy a venir y juzgarte con mi palabra. Hace unas semanas dije y repito, Dios va a juzgar al mundo entero a través de toda la historia de la creación, a través de su palabra. Su palabra, dice Hebreos, es esa espada de dos filos. Y en ese día, en el día del juicio, no pienses que la gente va a salir justificándose delante del Señor. Pero, voy a pelear con mi espada, con la espada de mi palabra. Te di mi palabra, ¿qué hiciste con ella? No, son fábulas tu palabra. ¿Fábulas? ¿Te parece una fábula esta espada que tengo aquí? Necesitamos entender que Jesús dijo en Juan capítulo 10 que nadie podía quitar, arranchar de la mano de Jesús a aquellos a quienes el Padre había puesto allí. Y de este pasaje y de otros versículos nosotros sacamos esta doctrina de la seguridad del creyente. Una vez salvo, siempre salvo. Y esto es una verdad tan inspiradora. Esto nos enseña de que no tenemos que vivir en miedo, de que una vez que fallas y pecas no tienes que volver a ser salvo, sino que necesitas arrepentirte, como dijo Jesús, y regresar a tu primer amor. Esto puede ser algo muy bueno, pero una perversión de esta doctrina es esa gracia barata, de que puedes hacer todo lo que quieras y tu vida no tiene que ser diferente en absoluto, no tienes que ser santo para nada, vivir con la inmoralidad en tu vida como quieras y pecar todo el día para solo llegar a la noche y luego pedirle perdón al Señor. O, de repente te parece más familiar, vivir como te da la gana para luego ir a la iglesia y confesarte con el sacerdote que tus pecados sean lavados. Hasta la próxima. Jesús está diciendo aquí, ten cuidado, porque ¿sabes qué? Lo triste es que hay muchos que creen que son salvos porque van a la iglesia todos los domingos. Pero venir a la iglesia no te hace más salvo que entrar en un garaje con un Polo de Toyota te hace un station wagon. ¿Me dejo entender? Pero mira mi Polo. Estoy en un garaje. Ok, no eres un carro. Pero mira, yo tengo las pulseras cristianas y tengo todos los polos que vendieron en mi iglesia y estoy aquí todos los domingos. Ok, pero ¿dónde está tu fe? Y lo triste, y esta es la verdad que da miedo, esta es la parte que da miedo. Hay mucha gente que muere pensando ir al cielo cuando en realidad no es así. ¿Cómo así? Van a haber algunos que van a estar afuera diciendo, Señor, pero yo hice todas estas buenas cosas. Yo hice todas las buenas obras. Pero Jesús le dice, pero no tenías una fe genuina. Por otro lado van a haber otras personas que van a decir, ya, Señor, ábreme las puertas, acá está mi fe, yo creo en ti. Sí, pero ¿cómo viviste? Como quería, pero sí, tú me perdonas. Y muchas personas van a vivir pensando que porque tenían la opción de la confesión y porque confesaban sus pecados con una persona, que Dios de pronto los perdonaba.
Nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Por eso es que 2 Corintios 13:5, Pablo dice allí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. O pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo que está diciendo aquí es que no malinterpretes esto. Lo que salva es la fe sola. Pero la fe que salva nunca está sola. En otras palabras, las buenas obras son el producto de una fe que salva. Y no creas que va a haber una sola persona en el cielo que haya tenido tiempo de vivir como cristiano sin haber hecho buenas obras. Pero tampoco creas que va a haber una sola persona en el cielo que va a merecer estar ahí por sus buenas obras. Porque nadie merece el cielo, por más buenas obras que tengan. Pero Santiago dice esto: la fe sin obras está muerta en sí misma. Y la excepción, de repente, sería ese criminal al lado de la cruz de Jesús que dijo: Señor, recíbeme, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús voltea y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese criminal no tuvo tiempo de bajarse de la cruz y bautizarse. Ese criminal no tuvo tiempo de hacer buenas obras. Ese criminal murió allí y yo estoy seguro que vamos a encontrarle en el cielo como un alma redimida, porque puso su fe en Jesús. Y la fe sola salva. Pero no creas que si Dios te da tiempo de vida para que vivas como un cristiano, que Dios no va a querer ver buenas obras en ti. Estos falsos maestros estaban en Pérgamo dando a la gente una falsa seguridad en su salvación, porque les enseñaban que podían hacer lo que querían y esperar ir al cielo. Esto es muy peligroso. Hace algunos años, un famoso locutor de radio en los Estados Unidos llamado Paul Harvey escribió cómo los esquimales matan al lobo. ¿Quieres saber? Dice: primero, cubre su cuchillo con la sangre de un animal. Luego, deja que se congele. Luego añade otra capa de sangre y deja que también se congele. Repite el proceso una y otra vez hasta que el cuchillo está totalmente cubierto con sangre congelada. El cazador ártico entonces toma el cuchillo y lo clava en la tierra con la hoja extendida hacia arriba. Sin sospechar nada, el lobo huele la sangre y empieza a lamer la sangre congelada. Cuanto más lame el lobo la sangre, más vigorosamente crece su apetito por ella. Sin ser consciente de lo que está haciendo, el lobo empieza a cortar su propia lengua. Entonces empieza a saciar su sed de sangre con su propia sangre y su deseo perpetuo no se satisface hasta que muere. Y esto es lo que sucede con una mala doctrina. Por esto Jesús dice que lo odia. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Siembra un acto y cosecharás un estilo de vida. Siembra un estilo de vida y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás la muerte. Esto es lo que sucede. Y Jesús dice: arrepiéntete, arrepiéntete. 17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya que a pesar de que es Jesús quien dicta y Juan quien escribe, es el Espíritu quien habla, y por eso nosotros debemos prestar atención, porque el Espíritu sigue hablando el día de hoy. Y dice: al que venciere, daré de comer al maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dos cosas que el Señor dice acerca de los que vencieren. El maná escondido es un símbolo de la provisión y el sustento de Dios para su pueblo. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Jesús prometió proveer para su pueblo. Él es el pan que descendió del cielo. Dios promete entonces sustentar a su pueblo con este maná escondido. Lo segundo que dice es que voy a darte una piedrecita blanca.
¿Qué cosa es una piedrecita blanca que tenía tu nombre ahí nuevo? Pues una piedrecita blanca era dada a los vencedores de una competencia como una invitación a una cena de recompensas. Aparte de tus laureles, o conocido con el nombre de estéfanos, recibías una piedrecita blanca con tu nombre, que era tu ticket de invitación para una cena de recompensas más adelante. Y lo que está diciendo Jesús aquí es que yo tengo tu ticket de invitación para la cena que va a ser conmigo en mi presencia en el cielo. Si vences. ¿Si vences qué? Si vences esta doctrina. Si no eres parte de la iglesia cero. Ellos necesitaban escuchar el consejo de la palabra de Dios. La piedrecita blanca también era una señal de autoridad y de intimidad. Un nombre nuevo. Jesús nombraba a una persona, una señal de intimidad. Entonces, arrepiéntete, dice Jesús. Y de repente has vivido pensando que no tienes por qué cambiar tu estilo de vida. Yo vengo a la iglesia. Jesús dice arrepiéntete. No seas engañado por esa falsa seguridad. De repente eso para algunos hoy día es que tú sabes que tienes una colección de DVDs de repente, que no está bien. De cosas que no has conseguido legalmente o de cosas que no has que no agradan al Señor, una colección de música de repente que tienes que borrar de tu computadora, de repente revistas que tienes que quemar, botar, de repente es una relación con alguien que no te conviene, que tienes que terminar, de repente tienes que mudarte de la casa con la que estás, de la casa en la que estás conviviendo con tu pareja porque sabes que no agrada al Señor. De repente tienes que encontrar nuevos amigos que no ejerzan una influencia maligna en tu vida, destructiva en tu vida. De repente tienes que cambiar de trabajo porque te está obligando a hacer algo que no es correcto a los ojos de Dios. De repente, ¿sabes qué? Tienes que cancelar tu cuenta con Cable Mágico. Arrepiéntete no significa siéntete mal, hijito mío. Arrepiéntete significa cambia tu estilo de vida. No llegarás al cielo pensando, pero yo me confesé. El cristiano, dijo un comentarista, que comete adulterio, o hace trampa en los negocios, o baja su conducta moral para adecuarse a la situación, es el cristiano que se adecúa a la mentalidad de Pérgamo. Necesitamos arrepentirnos, cortar esas cosas que no agradan a Dios. Sé guiado por el Señor. Espero que esta mañana nadie pueda tener un falso sentido de seguridad, pero un verdadero sentido de seguridad en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este mensaje, por el recordatorio que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay seguridad. Pero, Señor, te pido por cualquier persona en esta mañana que de repente ha tenido un falso sentido de seguridad. Aquellos que creen que de repente venir todos los domingos hace algo mágico en su vida, pero no te buscan. Señor, te pido que cambies esa mentalidad. Que ministres con tu Espíritu Santo, Señor, a tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos a ser consecuentes con lo que nosotros creemos, si en verdad lo creemos. Y Señor, te bendecimos esta mañana por tu inmenso amor, por tu sacrificio en la cruz por nosotros y por habernos perdonado de todos nuestros pecados en tu Hijo Jesús, en su sacrificio sustitutorio por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.